Odi-Meji, engaña a sus enemigos. Suyere, o llámese Osun arellera erirona coninirón euroma, coninirón erirona coninirón. Hace mucho tiempo, en un mundo donde los orishas caminaban entre los hombres, Orunmila y Yemaya vivían juntos como una pareja devota. Su vínculo era fuerte y su hogar estaba lleno de sabiduría y amorosa dedicación. Un día, Ogun Areremi, el feroz guerrero, les confió algo muy preciado, su hijo enfermo. El niño estaba frágil y debilitado, su salud empeoraba con cada día que pasaba, y aunque Ogun era poderoso en la batalla, no tenía el don de cuidar a un niño enfermo. Orunmila y Yemaya, con gran ternura y dedicación, acogieron al pequeño, tratándolo como si fuera su propio hijo. Con paciencia, rituales y amor, lograron sanarlo, y aún después de su recuperación, el niño continuó bajo su cuidado, creciendo en la calidez de su hogar. Pero no todos estaban felices con la armonía en la casa de Orunmila y Yemaya. Tenían enemigos, gente celosa de su unión, de su sabiduría y de la bendición divina que recibían. Estos enemigos sabían que Ogun tenía un temperamento feroz y buscaron la manera de ponerlo en contra de la pareja. Cada vez que lo encontraban, le susurraban palabras venenosas al oído. Ogun, ¿cómo puedes permitir que Orunmila y Yemaya maltraten a tu hijo? ¿No ves cómo se aprovechan de tu nobleza? Ogun, al principio, ignoró sus palabras, respondiendo con calma. El día que recuerde que soy Ogun Areremi, verán cómo termina esto. Pero los rumores no cesaban. Día tras día, los enemigos alimentaban su furia, sembrando dudas en su corazón, hasta que ya no pudo contener su ira. El estallido de la furia de Ogun. Entonces, un día fatídico, Ogun tomó una decisión. Esta noche iré a la casa de Orunmila y Yemaya. Si descubro que es cierto lo que dicen, los mataré a los dos. Antes de partir, Ogun bebió hasta embriagarse, consumiendo gran cantidad de vino de palma hasta que su mente ardió con furia. La sabiduría de Orunmila. Ese mismo día, Orunmila, a través de la adivinación de Ifá, vio el peligro acercándose. Inmediatamente preparó un Evo, realizó las ceremonias necesarias y luego le dio una instrucción crucial a Yemaya. Esta noche, mantén la puerta cerrada. Si alguien llama, no la abras hasta preguntar quién es. No la abras hasta estar segura de quién está afuera. Poco después, se escuchó un golpe fuerte en la puerta. ¡Bam! 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 Yemaya, confiando en la sabiduría de Orunmila, estaba a punto de abrir cuando él la detuvo. Pregunta primero quién es. Yemaya miró por una pequeña rendija y allí, afuera, estaba Ogun. Sus ojos ardían con furia, su aliento apestaba a vino, sus puños estaban cerrados y listos para atacar. Aterrada, se giró hacia Orunmila. «Es Ogun, está borracho y furioso». Pero Orunmila permaneció sereno. «Toma al niño, sosténlo frente a ti, ahora abre la puerta». Yemaya obedeció. Tan pronto como deslizó el cerrojo, Ogun ya estaba levantando sus manos para derribar la puerta. Pero entonces se detuvo. Allí, frente a él, estaba su hijo, vivo, saludable, feliz. No estaba maltratado, no estaba descuidado. Estaba siendo cuidado como si fuera el propio hijo de Orunmila y Yemaya. La transformación de Ogun sintió que su furia se desvanecía. Se tambaleó, su mirada fija en el niño. El fuego en sus ojos se apagó y fue reemplazado por vergüenza y entendimiento. Me dijeron que estabas sufriendo», murmuró. Entonces Ogun se volvió hacia Orunmila. «Ahora veo que me han mentido. Querían que destruyera tu hogar, pero en su lugar, destruiré el de ellos». Con un rugido de furia, Ogun se marchó, no en contra de sus amigos, sino contra aquellos que habían envenenado su corazón con mentiras. El poder de la sabiduría sobre la furia. Así fue como Orunmila y Yemaya vencieron a sus enemigos, no con espadas, no con violencia, sino con sabiduría, paciencia
y la fuerza de la verdad. Ogún, que antes estaba cegado por la ira, descubrió la mentira y entendió la realidad. Y así, esta historia nos enseña: los sabios no actúan con prisa. Se preparan, prevén y triunfan, no con fuerza, sino con entendimiento. Y así, amigos, la sabiduría triunfa sobre la furia. Una lección sagrada de Ifá, que nos enseña que la mentira y la ira llevan a la destrucción, pero la paciencia y la verdad siempre prevalecerán. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, comentar y suscribirte para más relatos llenos de la sabiduría yoruba, la cultura y enseñanzas poderosas. Dime en los comentarios, ¿alguna vez alguien intentó engañarte, pero la verdad salió a la luz? Recuerda, el camino que recorremos está moldeado por la sabiduría que llevamos. Camina con conocimiento y propósito. Nos vemos en la próxima historia.